Saludaros en el nombre del Señor. A toda la congregación, estoy feliz y contento de estar en este lugar hoy. Y la verdad que es un honor, es un placer de estar aquí en estos medios con vosotros, a pesar de esto, pues por estos lugares, amén, por el móvil. Pero le damos gracias al Señor porque es el medio que Él nos regala, que Él nos brinda para poder, pues, tener nuestros cultos, amén, escuchar las alabanzas y sobre todo la palabra, amén. Saludaros todos en el nombre del Señor, un fuerte abrazo desde aquí, desde Barcelona, amén, parte de mi familia. Y la verdad que cuando me llamaba pues el pastor, amén, y me peleaba con él diciendo que no, que tengo 2 meses sin predicar y estoy un poquito así, mira los pelos y tal, los pelos y bueno, y así luchando con él, pero él decía que no, que lo que sintiera de parte del Señor pues lo trajera en esta noche. Y la verdad pues que realmente estoy contento, feliz de poder transmitiros pues un trocito de pan que tengo, amén. Es una pequeña reflexión, es un pequeño consejo, no es una predicación, no es un tema, amén, extenso ni largo, ni mucho menos. Son 4 palabras de parte del Señor que a mí pues el Señor me lo administraba y me hacía bien el Señor. Y la verdad que le decía al Señor, muchísimas gracias, Señor, porque veo que realmente tú estás con nosotros y tú estás con la iglesia. Creo que no necesitamos grandes cantores, que gracias a Dios los tenemos. Creo por fe que no necesitamos grandes predicadores, que por fe y gloria a Dios, que lo tenemos en nuestra zona y lo tenemos en España, aleluya, y parte de Francia también, que hay muy buenos predicadores. Y damos gracias a Dios por todo eso, por lo que el Señor utiliza a estos hermanos de gran bendición, con grandes mensajes. Pero el Señor me administraba algo, que lo más importante es un corazón contrito y humillado hacia su persona. Porque realmente lo que quiere Dios es que nos neguemos a nosotros mismos y cogemos esa cruz y seguir hacia adelante. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos, algunos quizás, han tirado esa cruz que pesa, la ha dejado en el suelo, intentan levantarla pero no pueden? Hay veces que cruzamos momentos muy difíciles, momentos muy críticos, pero el Señor siempre aparece. El Señor siempre tiene un refugio y un lugar de descanso para nosotros. Para aquella persona que está débil, cansada, Él tiene un lugar de descanso. Aquella persona que está herida, que tiene cicatrices en el alma, que no quiere seguir hacia adelante por causa del golpe de la vida, pues el Señor para esas personas tiene un mesón santo, que Él no repara en gastos, que Él te quiere llevar a ese mesón santo. Amén, aleluya. Así que conforme estamos, aleluya, yo quiero administrar un pequeño consejo que tengo. 5 o 10 minutos, no voy a estar más, lo sabe Dios que no voy a estar más. Pero quisiera administraros lo que realmente siento en mi corazón, amén, y lo que estoy viendo a lo largo de lo que está ocurriendo en medio de la pandemia, en medio de estas circunstancias tan raras, tan difíciles, que uno no comprende por donde estamos pasando, no entendemos lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y parece ser un pequeño como este año, amén, es un poco extraño y difícil para la iglesia a la vez. Creo que estamos sintiendo lo que es la iglesia universal, la iglesia de Cristo, amén, que no hay ni países, ni España, ni Francia, sino en sí la iglesia universal. Creo que estamos sintiendo realmente muy cerca los ataques del diablo. Estamos sintiendo de muy cerca, aleluya, cómo ese ser despreciable se está acercando a nosotros y se está acercando muchísimo, aleluya, a algunos metiéndole miedo, a otros con ansiedades, con depresión, con angustias, con temor, con depresiones, sin saber qué hacer en la situación difícil que estamos llevando por causa de esta pandemia. Y creo por fe que es así, y lo estoy viendo porque hay gente muy alejada de Dios. Al menos me ha ocurrido, amén, que nos hemos encontrado un poco muy alejados del Señor. Hay a veces que no tienes esas ganas, aleluya, de leer la palabra, no tienes esas ganas de buscar al Señor. Es algo muy extraño, pero el Señor siempre aparece.
¿Y cómo aparece el Señor? El Señor a veces no aparece como un león rugiente, que es verdad que lo tenemos así, que tenemos un Dios como un león que ruge, amén, que nos defiende en el momento difícil. Pero en estas circunstancias, al menos en mi vida, el Señor no está apareciendo así, como un león rugiente. El Señor en mi vida no está apareciendo, aleluya, como ese esplendor, esa gloria, amén, que se manifiesta en mi casa. No, no. El Señor se está encontrando conmigo, aleluya, como el samaritano. Se aparece a mí, aleluya, como el samaritano, porque Él quiere cuidar de mis heridas, quiere curar de lo que me está ocurriendo. Y hay a veces que el Señor no me lleva al palacio, porque en el palacio no tengo la necesidad de curar mis heridas. El Señor viene a recogerme, aleluya, para llevarme a ese mesón, a ese lugar de descanso, a ese lugar donde hay un proceso para tus heridas, donde hay refugio, pero también hay aceite y vino y venda para curar las heridas. Porque más que nunca creo por fe que no necesitamos el palacio, creo que necesitamos el mesón. Hay mucha gente, aleluya, que está en el palacio de la religión, y el palacio de la religión no sana ni cura. Creo por fe que tenemos que salir del palacio ya de una vez por todas, porque realmente lo que necesitamos es entrar en el mesón. Hay gente muy herida, gente muy cansada, y el Señor hoy quiere aparecer, aleluya, como samaritano. No te quiere llevar al templo donde hay ceremonias religiosas de cómo se degüella el buey, cómo se utilizan los utensilios, cómo se cantan las alabanzas, cómo se predica de los lugares altos. Lo que necesitamos es ir al mesón con urgencia. Es entrar en el mesón donde hay un lugar de descanso, un lugar de refugio, pero también hay aceite, hay vino y hay vendas para las heridas. Y de esto yo quería hablar un poquito. Quería hablar sobre que Dios siempre aparece, aleluya, dándote un lugar de descanso. En el momento de la tormenta Él aparece y Él te quiere dar descanso. Cuando te sientes con depresión, con angustia, con miedo, con ansiedades, no saber qué hacer, estás cruzando un mar embravecido, ahí aparece el Señor. Realmente para que tú descanses. Y lo que más que nunca, lo que necesitamos en estos momentos, en esta época de la iglesia que está siendo perseguida por esta pandemia, ya no por la pandemia, sino conflictos del matrimonio, conflictos entre los hijos, entre la nuera, en fin, lo que ocurre en las casas. Y parece ser que estamos un poco despistados. Y lo que el Señor quiere es darnos ese lugar de paz, ese lugar de descanso. Y creo que por fe, hoy en día necesitamos los cristianos descansar en sus brazos. Es determinar algo por todas, es decir, voy a alejarme de las cosas del mundo, voy a alejarme de las cosas y necesito descansar. Creo que los cristianos necesitamos descansar y meditar en todo lo que ha ocurrido. Estamos muy deprisa, estamos muy corriendo en predicar los sellos, los Zoom, aleluya, por las redes sociales, pero estamos dejando lo más importante, que es lo que te está ofreciendo el Señor. Y lo que te está ofreciendo el Señor es que descanses en Él. Y yo quisiera leer unos versículos, aleluya, y yo me dejo llevar en las manos del Señor, amén, y lo que el Señor quiera. Yo tengo un trocito de pan que si Él quiere lo puede multiplicar en el nombre del Señor, amén. Así que yo me dejo llevar por este consejo, no tengo nada preparado, simplemente lo que me diga el Señor, pues yo lo lanzo directamente para Francia, amén, en el nombre del Señor. Dice en el libro de Hechos, capítulo 14, verso hacia adelante, dice la palabra del Señor: y soplando una brisa del sur, atención, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Luquidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner el viento, atención, nos abandonemos a él y nos dejemos llevar. ¿Te has dado cuenta? Dice la Biblia que nos dejemos llevar. Elevaron anclas, y cuando elevaron anclas, aleluya, dice, y no pudiendo corregir el barco, la nave, dice, nos dejemos llevar.
por este viento extraño y no sabiendo qué hacer nos dejemos llevar. Leo otro versículo en el nombre del Señor. Dice en el verso 39, y cuando se hizo de día, atención, cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Lo vuelvo a repetir para la gloria del Señor. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Atención, no reconocían la tierra, pero vieron una ensenada que tenía playa. Y si pudiesen, pudiéramos encallar el barco y permanecer ahí en el nombre del Señor. Primeramente, aleluya, esta es la historia del naufrago de Pablo. Vemos que Pablo, aleluya, es un hombre que no es la primera vez que tiene un naufrago. Pablo ha tenido varios naufragos, aleluya, por cuanto su ministerio se constituye, aleluya, en 3 viajes misioneros. Y esos 3 viajes misioneros de Pablo, aleluya, por todo, aleluya, por toda la ciudad, por todos los mapas de Europa, aleluya, vemos algo que no solamente tuvo un naufrago en la isla de Malta, sino que había tenido más de una vez. Y Pablo sabía, aleluya, lo que era un naufrago. Pablo sabía lo que era enfrentarse, aleluya, a unas tormentas peligrosas. Por eso, antes de zarpar, aleluya, en condición de preso, le está diciendo algo importante al capitán. El capitán, aleluya, sabe que en ese pueblo y en ese tiempo, en esos momentos, aleluya, en esas fechas, había un lugar donde se levantaba grandes tormentas. Y Pablo, como sabía de barco y sabía de naufragos y sabía lo que había de tormentas y sabía lo que era navegar, aleluya, y Pablo, como había un hombre que viajaba tanto, se sabía, aleluya, lo que podía ocurrir en la playa en esos momentos y en esas fechas. ¿Qué ocurrió? Que Pablo anuncia al capitán algo muy importante y le dice: no zarpemos, no elevar anclas, porque vamos a tener perjuicios y pérdidas. Pero el capitán, aleluya, no le hace caso a Pablo. Pablo, aleluya, guarda silencio. ¿Y qué ocurre? Que estos marineros, aleluya, hacen algo muy imprudente. Y lo que hace imprudente, aleluya, es, dice, y elevaron anclas. Y cuando elevaron anclas, y dice la Biblia, y teniendo ya lo que deseaban, elevaron anclas. Y cuando tenían lo que deseaban y elevaron anclas, dice la Biblia, y navegando rumbo fijo. Ay, yo me imagino en esta escena que cuando los marineros, aleluya, dijeron: ¿qué está diciendo Pablo? Pablo dijo, aleluya, que no zarpemos y que no que elevemos anclas. Si mira la brisa del sur que hay, la brisa del sur majestuosa, brilloso, el sol que brilla con esplendor, nada ocurre, estamos navegando, aleluya, estamos gozando, aleluya, con este mar precioso, la brisa del sur, aleluya. La nave empezó bien, atención, la nave empezó bien, pero acabó muy mal, por causa de las decisiones humanas, porque hay a veces que dice la Biblia, y cuando tenemos lo que deseamos, elevamos anclas, pero en ese cuando deseamos y lo que tenemos y elevamos ancla, ocurrió algo, que dice la Biblia, aleluya, que tenían lo que deseaban y se levantaron las anclas, aleluya, y navegaron. Dice, y la brisa del sur, aleluya, los empujaba creyendo que iba a buen puerto, pero se levantó un euclidón en contra de ellos, que casi rompe la nave, que gloria el nombre del Señor. Por eso la brisa del sur, esa brisa del sur, creemos nosotros que cuando lo tenemos todo y tenemos lo que deseamos, ocurre algo, que elevamos anclas. Esa brisa del sur yo la voy a representar con algo religioso. La religión es lo mismo. Cuando tú tienes lo que tienes, aleluya, y lo que deseas, tú levantas anclas, aleluya, ¿y qué ocurre? Que creyendo que todo va bien, que funciona todo bien, la economía funciona, la salud funciona, las cosas funcionan, pero eso es lo que crea la religión. La religión te crea algo en ti, ¿en qué? En que cree que todo lo tienes, que todo te va bien, que vas bien, aleluya, encaminado, que vas bien en las cosas del Señor, pero quizás no es así, porque estás en la brisa del sur, y cuando estás en la brisa del sur, estás en la religión, y cuando estás en la religión, ¿qué ocurre? Que te sabes el sistema, te sabes cómo hablar de la palabra del Señor, te sabes cómo predicar,
te sabes cómo dirigirte a los ancianos y ancianas, sabes hacer un culto, sabes predicar, sabes cantar, sabes testificar. ¿Qué ocurre? Que todo eso es la brisa del sur, pero lo que ellos no sabían, que realmente, aleluya, esa religión tiene que ser levantada y golpeada por la prueba de Dios, por el liquidón de Dios de este mundo, de esta vida. Porque a veces cuando deseamos todo y lo tenemos todo, elevamos ancla y tenemos rumbo fijo. Por eso la religión te va a empujar en esclavizarte y en estancarte y tener decisiones propias de lo que uno hace. Por eso en medio de los cristianos, a veces esa religión, esas cosas en el sistema de la religión, en las cosas del Señor, ¿qué ocurre? Que tiene que ser golpeada por un liquidón. Por eso Pablo dijo, no zarpar porque vamos a tener pérdidas y perjuicios. Pero ellos se elevaron ancla, y cuando elevaron anclas, aleluya, ¿qué ocurrió? Que les golpeó el liquidón. Por eso vengo a decirte, aleluya, que no importa que tú de tu barca espiritualmente la arregles, la cuides o la restaures, o pongas las velas, lo que va a determinar tu rumbo es el viento. Lo que va a determinar el rumbo de tu vida, aleluya, es la espiritualidad que tú tengas, es las cosas en el Señor que tú tengas. Porque con mucho que arregle las velas del barco, aleluya, o restaures el barco, lo que va a determinar tu rumbo es el viento. Y por donde vaya el viento vas a ir tú. Y las cosas cristianas así, es por donde sopla el viento, aleluya, de las cosas del Señor. Para ir a buen puerto necesitamos, aleluya, la presencia del Señor. Por eso cuando deseaban lo que tenían, elevaron anclas. Qué malas decisiones tomamos a veces, aleluya, por creer que lo tenemos todo y no tenemos nada. Y nos alejamos de las cosas del Señor. Y cuando nos alejamos de las cosas del Señor y vivimos en la brisa del sur, que todo va bien, que todo hay esperanza, que todo es cántico como Ana y los arcos de los fuertes quiebran, aleluya, y los pobres se ciñen de poder y gloria. Cuando todo funciona, estamos en la brisa, aleluya, del sur. Pero cuando se levanta el problema llamado liquidón, ahí es cuando aclamamos. ¿Y qué hacemos? Queremos alijar el barco. Queremos abandonar el barco sin esperanza alguna, con la intimidad, aleluya, con el orgullo propio de nosotros, aleluya. ¿Y qué queremos hacer? Arrojar y aligerar el barco de nuestra vida espiritual. ¿Y qué es lo que arrojamos por la borda? Las cosas espirituales. Ya no queremos predicar, ya no queremos cantar, ya no nos queremos conectar en el sello, no nos queremos conectar en el Zoom. Nos abandonamos a nosotros mismos. ¿Y qué vengo a decirte y transmitirte, Iglesia del Señor? Es que no te abandones a ti mismo. Es que no te abandones en la brisa del sur de la religión. Es que no te dejes, que no te abandones, que no dejes de cantar, que no dejes de predicar, que no dejes de leer, que no dejes de congregarte. No te abandones a ti mismo. Cuando te abandonas a ti mismo, lo que ocurre es aligerar el barco, quitarle peso. ¿Y qué hicieron ellos? Atención, dice, y tiraron por la borda los aparejos del barco. Pero algo importante que no tiran. No tiraron el trigo. Porque el trigo sabían ellos que era algo de supervivencia. Al menos que se levantaba la gran tormenta, al menos tenían alimento para poder navegar y poder sustituir, porque era de supervivencia. Pero de nada vale, aleluya, tener el trigo en la religión, sobrevivir cuando realmente corres peligro en medio de una tormenta. Tiraron todos los aparejos del barco, pero dejaron el trigo. Y cuando tomaron el trigo y comieron y se saciaron, ¿sabe lo que ocurrió? Que lo tiraron todo por la borda, hasta incluso el trigo. Porque eso es lo que hace, eso es lo que tomamos las decisiones de los cristianos. Hay decisiones en los cristianos que tomamos difíciles a veces porque no comprendemos lo que está ocurriendo cuando estamos en medio de esa tormenta, en medio del eluclidón, sin esperanza. Y hicieron ellos, y estuvieron toda la noche sin esperanza alguna, sin ver el sol. 276 personas metidas en un barco, golpeados, aleluya, y dice la Biblia, y no viendo el sol por varios días, solamente se veía la estrella, dice, y nos dejamos llevar, y se perdieron, y no sabían dónde estaban, y qué hicieron. Empezó el temor, empezó a tener decisiones.
y que lo primero que hicieron es quitar el esquife, que el esquife era, aleluya, el bote de salvavidas. Cortaron las amarras, tiraron los aparejos, se saciaron con el trigo y luego lo tiraron. Porque eso es lo que provoca en la vida cristiana cuando estamos en medio del huracán, cuando estamos en medio de la tormenta, en medio de esa posición, cuando estamos perdidos, cuando no sabemos lo que hacer, cuando quizás decimos nosotros que Dios no nos habla, que Dios no está con nosotros, que mira lo difícil que estoy ocurriendo, estoy enfermo, mi familia enferma, no hay solución, ¿qué hago? Y lo primero que hacemos es aligerar el barco. ¿Y qué hacemos? Tiramos los dones espirituales, tiramos esa cruz de negación a nosotros mismos, aleluya. Tiramos la verdadera relación con Dios, como decía el pastor, aleluya, que el que adora busca a Dios al adorador, pero el que ora busca a Dios, pero el que adora a Dios lo busca, decía el Señor, aleluya, decía el pastor, aleluya, y eso es verdad. Cuando uno entra en esa posición, ¿qué hacemos? Queremos estar más en la brisa del sur, en la religión, en la esperanza, en la fe, en la gloria y en el poder, pero nadie quiere estar en el Euclidón. Y cuando está en el Euclidón, en el problema, cuando estás pasando por el valle de la sombra de la muerte, ¿qué ocurre? Te quieres aligerar. ¿Y cómo te aligeras? Dejo de orar, dejo de ayunar, dejo de congregarme, sin esperanza alguna, frío como el hielo, sin esperanza, sin solución. Y ahora en medio de esa tormenta, perdido, no sabiendo cuál es la ubicación, ¿qué hago? Me dejo llevar por el viento. Me dejo llevar por el viento de falsas doctrinas, de malos consejos. Me dejo de congregarme, voy a otros vientos, a otros lugares, a otras cosas. Cuando realmente te dijo Pablo que no zarparas, que no tomaras esa decisión, que había pérdidas y perjuicios. Porque cuando andamos en nuestras propias soluciones, en nuestro raciocinio humano, en nuestra experiencia humana de bautismo, de años de experiencia en el Evangelio, cuando dependemos de nuestras fuerzas, lo primero es que hacemos eso, cortar las amarras del esquife, de tirarlo todo por la borda, de tirar la cruz, porque ya no queremos, aleluya, la supervivencia nuestra, ya no dependemos del Señor, dependemos de nuestras fuerzas y de nuestra experiencia humana y de nuestro conocimiento bíblico. Lo que ocurre ahí que te dejas llevar. Y no nos podemos dejar llevar los cristianos. Dice la Biblia, aleluya, muy rápido. Y por varios días, dice la Biblia del Señor. Y dice, y por varios días no viendo el sol. Dice, y cuando estaba en medio del Euclidón, sin esperanza, le visita un ángel a Pablo sabiendo que se va a romper la nave, pero ellos no le van a ocurrir nada. ¿Qué aparece? Aparece Dios, pero ¿cómo aparece? Enmudeciendo los mares, callando, aleluya, los vientos. No, ¿cómo aparece? Dice, y al tercer día, y por la mañana temprano, dice, no reconocieron la tierra, pero vieron una ensenada. ¿Y qué es una ensenada? Una ensenada, aleluya, lo voy a leer lo que significa. Una ensenada es entrante del mar, de la tierra, formándose un seno donde pueden fondear el barco para abrigarse del viento. Wow, lo vuelvo a repetir. Un entrante de un lugar, de una playa, donde se forma un lugar de paz y descanso para que el barco pueda ser abrigado, para que no le toque el viento y lo rompa. Es decir, en medio del mar se forma una pequeña ensenada, un entrante del mar donde el barco puede varar, donde el barco puede aparcar y descansar. Y en medio de ese lugar, con dos rocas que se levantan, el barco en medio para poderse abrigar, para que el viento no le golpee. Y no reconocían la tierra. Pero el Señor que les preparó, aleluya, esa ensenada, ese lugar de descanso. ¿Te has dado cuenta que aquel samaritano, aquel hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, le saltaron los ladrones?
Dios no apareció como un león rugiente, apareció como samaritano, apareció en el momento más difícil, el momento más crítico, en la herida de su alma y de su corazón, lo llevó al mesón, lo llevó en ese seno, en ese entrante, en ese lugar de descanso, en esa ensenada, aleluya. ¿Para qué? Para que se recupere y abrigarlo y el viento no lo golpee. Así no es lo que ocurre en las vidas de los cristianos. Hay alguna tierra que se está preparando en el tercer cielo y esa tierra nosotros no la reconocemos, pero el Señor la está preparando. Pero mientras en el cielo se está preparando esa tierra que no la conocemos, aquí en la tierra el Señor está preparando ensenadas, está preparando lugares donde tú quizás estés pasando por ese luclidón, por ese momento difícil, para abrigarte, para que el viento no te golpee. Y cuando llega al lugar del descanso, el mar golpea y rompe la nave. Y aquí vemos dos grupos. Dice Pablo, los que sepan nadar, que naden y vayan a la orilla. Pero los que no sepan nadar, que cojan una pequeña, aleluya, tabla, se agarren a esa tabla y tiren, aleluya, como puedan a la orilla. Yo aquí veo dos grupos. Veo uno que sabe nadar y otro grupo que no sabe nadar, pero depende, aleluya, de algo importante. Depende de una tabla de madera. Y el Señor me hablaba al alma y al corazón y me decía, ¿te has dado cuenta? Los que viven la religión del sistema, los que se saben el sistema, los algo de bautismo, aleluya, y de experiencia, los que dependen de sus fuerzas y no dependen de la fuerza de Dios, que depende de sus recursos humanos, aprenden a nadar solos. ¿Te has dado cuenta? Pero dependen de sus fuerzas, de su prudencia y de la religión. Pero los que realmente dependen de Dios, ¿saben lo que dependen? Dependen de ese trozo de madera. Y ese trozo de madera me está representando la cruz. Y es el momento de agarrarnos a esa cruz y depender de esa cruz, aleluya, para poder flotar en medio de este mundo peligroso que se está levantando en contra de nosotros. Yo pregunto, ¿de qué grupo eres? ¿Eres el grupo, aleluya, de los que saben nadar? ¿O eres el grupo de aquel que se agarra, aleluya, a esa cruz y no la suelta? Porque jamás Dios te dijo, aleluya, perdonadme la expresión, jamás Dios te dijo, aleluya, que estuvieras junto a la cruz, que estuvieras santificado. Dios no dijo que estuvieras al lado de la cruz. El Señor dijo, aleluya, aquel que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. No basta con estar, aleluya, al lado de la cruz. No es bastante estar al lado de la cruz. Me dirás, hombre, yo es estar junto a la cruz, es estar santificado, no. Eso es saberte el sistema religioso. Esos son los que dependen de sus fuerzas, aleluya, que se quieren acercar a la cruz, están en el lugar de la cruz, pero no practican ni hacen las cosas del Señor. Eso es vivir una religión. Pero en cambio, de los que viven cerca y quieren vivir cerca de Dios, no les basta, aleluya, estar junto a la cruz, sino que quieren cogerla, despegarla del suelo y ponerla en sus hombros, para que el Señor te muestre esa ensenada, aleluya. Hoy quiere mostrarte esa ensenada, ese lugar de descanso, quiere abrigarte. No sé por dónde estás pasando, no sé cuál es el momento difícil estás llevando. No sé si quieres abandonar, no sé si quieres plegar, no sé si quieres dejar de cantar, de predicar, no lo sé. No sé si tu matrimonio se entiende, no sé si te entiendes con la compañera o la compañera contigo, no lo sé. Pero es el momento de que te prepares, porque en el Euclidón, en medio de tu tormenta, va a aparecer una ensenada. Aprovecha ese lugar de descanso, ese lugar de abrigo que te está ofreciendo Dios. Pero para poder ver ese lugar de descanso, no esperes a Dios que venga como león rugiente. No esperes que te lleve al palacio, no. Tú no necesitas que venga Dios como un león rugiente a tu vida y pueda defenderte. ¿Qué va? No pienses que el Señor te va a llevar, no dependas, aleluya, de ir al lugar de lugares prominentes, de poder predicar el evangelio, no. Creo que necesitamos, yo el primero, entrar en el mesón. Hoy en día los cristianos necesitamos entrar en el mesón, de cuidar primeramente nuestras heridas del alma y del corazón, de los perjuicios y pérdidas que hay en uno espiritualmente. Yo el primero.
llegan las tormentas, llegan los trabajos, llegan las cosas del materialismo. Mañana oro, pasado. Luego leeré y leemos mañana. Y vivimos, aleluya, conforme nuestra experiencia y nuestra conducta humana. Y no dependemos de las fuerzas del Señor. Creo que necesitamos restaurarnos primero. Necesitamos ese mesón urgentemente. Y en ese mesón vas a entrar en el lugar del descanso, en un lugar de meditación, meditar y pensar en lo que uno está haciendo realmente en las cosas del Señor. Si realmente estamos en la voluntad del Señor. Si son de los que nadamos solo o son los de que dependemos de un trozo de madera de la cruz. Hasta aquí no tengo más. Lo sabe Dios que no tengo más nada. Simplemente que Dios va a venir como esa ensenada para poderte abrigar, para tomar ese lugar de descanso, ese lugar de meditación, de todo el trayecto y el proceso que has llevado, de tanto sufrimiento, penas y llantos. Ahora el Señor te va a hacer descansar, abrigarte para que el viento no te toque, para que el viento no te rompa, pero ahora es cuando tienes que meditar y decir, ¿en qué grupo pertenezco? ¿A los que nadan y no dependen sus fuerzas? ¿O de los que dependen de un trozo de madera que representa esa cruz? Hoy en día necesitamos levantar esa cruz bien alto para que Satanás vea que todavía mitad de España y mitad de Francia, los hijos del Señor, aún estamos levantando esa cruz. Que bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí estas son las 4 palabras que tengo de parte del Señor. Simplemente deciros que Él va a aparecer en el mejor momento de tu vida, en el peor momento de tu vida Él va a aparecer. Aleluya, como es ensenada un lugar de descanso para hacerte descansar. Hasta aquí le doy muchísimas gracias a los ancianos, ancianas, a los hermanos, por prestar este tiempo, prestar estos oídos, aleluya, a este torpe siervo, aleluya. Pero deciros que estoy contento y feliz de poder expresar de lo que tenía en mi corazón y estas 4 palabras mal expresadas, pero lo que tenía en mi corazón le he compartido con mucha ilusión, con muchas ganas y de verdad que hasta otra y que el Señor os bendiga un montón porque sois de mucha bendición. Me habéis hecho mucho bien simplemente escuchando estas palabras. Amén. Muchísimas gracias, pastor, y a los ancianos y el pastor con vosotros. Que Dios os bendiga un montón.